Se perdieron sin dejar rastro cuando la niebla cerró el Montseny, y nadie volvió a saber de ellos durante días. Pero justo cuando la esperanza parecía extinguirse, algo insólito apareció al disiparse la bruma, congelando el aliento de todos los que llegaron al lugar. Clara, con el rostro marcado por el cansancio y los ojos llenos de preguntas, se aferraba a una vieja bufanda que había encontrado en el suelo, como si en ese pedazo de tela pudiera hallar respuestas o un último vestigio de aquellos que se esfumaron. La montaña guardaba sus secretos bajo un manto gris, y lo que emergió de ese silencio helado cambió para siempre la historia de aquel bosque. ¿Qué fue lo que encontraron en el corazón del Montseny? La verdad está por descubrir. La mañana siguiente a la desaparición amaneció gris, con la niebla aún suspendida entre los árboles del Montseny. Clara caminaba con paso lento, sus ojos exploraban cada rincón, cada sombra que el bosque le ofrecía. En sus manos, apretaba con fuerza una bufanda arrugada, el único vestigio que había encontrado junto a un sendero cubierto de hojas húmedas. Su aliento formaba pequeñas nubes mientras intentaba calmar el temblor que recorría su cuerpo. Cada crujido bajo sus botas resonaba como un eco lejano, y el silencio envolvía el aire con un peso insoportable. Pensaba en ellos, en sus risas que se habían apagado de repente, en las promesas que quedaron suspendidas en ese bosque misterioso. La bufanda, que alguna vez había sido de su hermano, parecía ahora un puente entre esa ausencia y la realidad que la golpeaba sin piedad. De repente, algo llamó su atención, una marca fresca sobre la tierra, un surco profundo, como si alguien hubiera arrastrado algo o a alguien. Clara se agachó, rozó la tierra con sus dedos temblorosos y sintió un nudo en el estómago. No estaba sola en ese lugar, la montaña guardaba secretos que comenzaban a asomarse, dispuestos a cambiarlo todo. Clara siguió el surco con la mirada, avanzando con cautela entre los árboles que parecían cerrarse a su paso. El aire estaba frío, y la humedad hacía que cada hoja brillara como si escondiera un secreto. Sus dedos rozaron una piedra lisa, cubierta de musgo, pero no encontró nada más hasta que sintió que el suelo cedía ligeramente bajo sus pies. Se detuvo, respiró hondo y se agachó para examinar mejor. Allí, medio enterrado entre ramas y tierra, apareció un pequeño objeto metálico que reflejaba la poca luz que lograba atravesar la neblina. Clara lo tomó con cuidado, sus manos temblorosas apenas podían sostenerlo. Era una medalla antigua, oxidada, pero con inscripciones apenas legibles. La sensación de que alguien había estado allí no la dejaba en paz. Se preguntó quién habría dejado aquello y por qué. Mientras la niebla comenzaba a disiparse lentamente, un sonido lejano rompió el silencio, un susurro, un eco de voces que parecían llamar desde el corazón del bosque. Clara levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Algo estaba esperando ser descubierto, y ella estaba a punto de descubrirlo. La medalla oxidada pesaba en la palma de Clara, como si cargara con el peso de una historia olvidada. La sostuvo ante sus ojos, intentando descifrar las letras desgastadas, pero el tiempo había borrado casi todo. Su corazón latía con fuerza, cada segundo parecía alargarse en aquel bosque donde el sol luchaba por atravesar las ramas. Decidió avanzar con más determinación, guiada por una corazonada que no podía explicar. El terreno se volvió más abrupto, y sus pasos comenzaron a dejar huellas profundas en la tierra blanda. De repente, escuchó un crujido detrás de un arbusto espeso. Se detuvo, contuvo la respiración, y se asomó lentamente. Allí, entre las sombras, encontró un pequeño cuaderno, cubierto por hojas secas y tierra. Lo tomó con delicadeza, sintiendo cómo el polvo caía entre sus dedos. Al abrirlo, una página llamó su atención, estaba escrita con una letra temblorosa, casi infantil, y contenía un dibujo que parecía un mapa. Clara mordió su labio inferior, consciente de que esa hoja podía ser la clave para entender lo ocurrido, pero también sabía que no estaba sola. Un susurro de viento agitó las ramas, como una advertencia silenciosa. Clara se sentó en una roca cubierta de musgo, el cuaderno abierto sobre sus rodillas temblorosas. La tinta, aunque desvaída, revelaba palabras que parecían escritas con prisa y miedo. Cada trazo capturaba momentos perdidos en el tiempo, fragmentos de una historia que se entrelazaba con el bosque mismo. Sus dedos recorrieron las páginas, deteniéndose en un dibujo que representaba un sendero sinuoso rodeado de símbolos extraños, como si alguien hubiera intentado marcar un camino secreto. El viento susurraba entre las hojas, y Clara sintió una presencia que no podía ver,
una mirada invisible que la observaba desde la penumbra. Cerró el cuaderno con un golpe suave, consciente de que aquel pequeño libro era mucho más que un simple objeto perdido. El peso de la incertidumbre se posó sobre sus hombros, mientras su mente trataba de encajar las piezas de un rompecabezas que parecía no tener fin. De repente, un ruido seco rompió el silencio. Clara alzó la vista, sus ojos buscando entre los árboles, pero no encontró nada. Solo la sensación de que algo o alguien se acercaba, dispuesto a cambiar el rumbo de su búsqueda para siempre. El sonido seco persistió unos segundos más, como si alguien hubiera pisado una rama rota a pocos metros de Clara. Su corazón se aceleró, y por un instante, dudó si debía seguir sola en aquel lugar. Apretó el cuaderno contra su pecho y se levantó lentamente, sus ojos escudriñando cada rincón entre los árboles que parecían susurrar secretos. La luz del sol se filtraba tímidamente, dibujando sombras alargadas sobre el suelo cubierto de hojas. Decidió avanzar hacia el origen del ruido, cada paso más firme que el anterior, aunque la incertidumbre la envolvía como una capa invisible. Al doblar un recodo, encontró un rastro reciente, huellas marcadas en la tierra blanda, huellas humanas que desaparecían detrás de un arbusto denso. Clara se acercó con cautela, al apartar las ramas. Descubrió un pequeño objeto brillante atrapado entre las hojas. Lo recogió y reconoció una piedra tallada, lisa y fría, con un símbolo grabado que le resultaba extrañamente familiar. Mientras la niebla comenzaba a disiparse por completo, una sensación de revelación y miedo la invadió. No sabía quién o qué había dejado ese rastro, pero intuía que ese hallazgo era apenas el principio de algo mucho más profundo y oscuro que el bosque ocultaba. Clara sostuvo la piedra tallada en sus manos, la fría superficie vibraba levemente bajo sus dedos, como si guardara un latido oculto. Observó el símbolo con atención, un círculo imperfecto que se entrelazaba con líneas quebradas, un diseño que parecía más antiguo que cualquier cosa que hubiera visto antes. La luz del sol, ahora más intensa, se reflejaba en la piedra, proyectando destellos que danzaban sobre su rostro pálido. Sus pensamientos se arremolinaron con preguntas sin respuesta. ¿Quién había dejado esa piedra? ¿Por qué justo ahí, en medio del bosque? Una mezcla de miedo y curiosidad la impulsó a seguir adelante, a adentrarse más profundo en el Montseny. Con cada paso, el silencio se hacía más denso, como si el bosque contuviera la respiración, esperando. De repente, un murmullo lejano atravesó el aire, voces apagadas, casi imperceptibles, que parecían venir de un claro cercano. Clara se detuvo. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Se preguntó si debía acercarse o huir. La piedra apretada en su mano era ahora un vínculo con lo desconocido, una llave que abría una puerta hacia un misterio que apenas comenzaba a desvelarse. El murmullo se fue haciendo más claro, convirtiéndose en voces humanas que parecían debatir con urgencia. Clara contuvo la respiración, sus ojos escudriñando entre los árboles hasta que, al fin, pudo distinguir un pequeño claro. Allí, dos figuras discutían con gestos intensos, sus rostros apenas visibles bajo la sombra de las ramas. La distancia le impedía escuchar las palabras, pero el tono era firme, casi desesperado. El pulso de Clara se aceleró, una mezcla de miedo y esperanza la impulsó a acercarse con sigilo. Cada paso que daba hacía que el crujido de las hojas secas resonara en sus oídos, y temía que la descubrieran. A medida que se acercaba, reconoció una de las voces, era la de un guardabosques del pueblo, alguien conocido y respetado. La otra voz era más joven, temblorosa, como si estuviera cargada de culpa o miedo. De repente, una ráfaga de viento agitó las ramas, y un objeto cayó al suelo cerca de Clara. Se agachó rápidamente y vio que era un pequeño amuleto, con el mismo símbolo que la piedra que había encontrado antes. Su corazón se detuvo un instante. ¿Qué conexión unía a esas personas con los objetos misteriosos? El bosque parecía estar a punto de revelar algo que nadie esperaba. Clara apretó el amuleto en su mano con fuerza, sintiendo como el frío del metal se extendía hasta su piel. Observó a las dos figuras que seguían discutiendo, ahora con gestos más intensos, como si el peso de sus palabras fuera insoportable. El guardabosques fruncía el ceño, mientras el joven parecía buscar una confesión entre sus propios pensamientos. De repente, el joven sacó un papel arrugado del bolsillo y lo extendió hacia el mayor, quien lo tomó con manos firmes pero temblorosas. Clara pudo ver algunos trazos, mapas y nombres que le resultaban vagamente familiares,
Pero apenas alcanzó a entenderlos antes de que el guardabosques doblara el papel y lo guardara con cuidado. Una sombra de tristeza cruzó el rostro del guardabosques, y en sus ojos brilló una mezcla de culpa y resignación. El joven bajó la mirada, como si llevara un secreto demasiado pesado para sostenerlo solo. Clara sintió un nudo en la garganta y una punzada de desesperanza que la paralizó por un segundo. Sin que la vieran, se alejó lentamente, llevando consigo el amuleto y el peso de una verdad que aún no podía comprender del todo. El bosque, silencioso y vigilante, parecía susurrar que lo peor aún estaba por llegar. Clara se alejó con pasos cautelosos, el amuleto apretado contra su pecho como un talismán que la protegiera del miedo que crecía dentro de ella. El bosque parecía respirar a su alrededor, el viento movía las hojas con un susurro inquietante, como si compartiera secretos que ella aún no estaba lista para escuchar. Cada sombra se alargaba y distorsionaba, y sus pensamientos giraban en torno a aquellas dos figuras y el papel doblado que había visto. Con el corazón en un puño, decidió regresar a un lugar seguro donde pudiera examinar con calma el cuaderno y el amuleto. Mientras caminaba, sus dedos rozaban la superficie fría de la piedra tallada que aún llevaba en el bolsillo. La niebla se disipaba lentamente, pero en su mente, la confusión y la angustia se espesaban como el aire denso de la montaña. Al llegar a un claro, se sentó sobre una roca, agotada pero determinada. Abrió el cuaderno otra vez y comparó el símbolo del amuleto con los dibujos del mapa. Habían coincidencias que no podía ignorar. Una sensación profunda, mezcla de temor y esperanza, la invadió. Estaba más cerca de la verdad, pero también más cerca del abismo que ocultaba el Monseni. Clara deslizó con cuidado el amuleto sobre la página del cuaderno, buscando cualquier pista que conectara ambos símbolos. Sus ojos se movían lentamente, leyendo cada trazo con una concentración casi obsesiva. La tinta había comenzado a desvanecerse, pero las formas parecían encajar, como si aquel dibujo y el objeto hubieran nacido para estar juntos. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El frío se colaba entre las ramas, y Clara envolvió la bufanda alrededor de su cuello, recordando la última vez que la había visto en manos de su hermano. Un nudo apretó su garganta al pensar en él, en cómo todo había cambiado tan rápido. De repente, un ruido sutil, como pasos alejándose, la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista con rapidez, pero el bosque estaba vacío. Solo el viento jugaba con las hojas secas a sus pies. Una mezcla de alivio y desasosiego la invadió. Sabía que alguien más estaba cerca, alguien que quizás también buscaba respuestas. Guardó el cuaderno y el amuleto en su mochila, y comenzó a seguir de nuevo el sendero marcado en el mapa. Cada paso la acercaba a un destino incierto, pero la determinación en su mirada era firme. Debía descubrir lo que el Monseni ocultaba bajo su niebla. El sendero se adentraba en una zona del bosque donde los árboles crecían más juntos, sus copas formando un techo oscuro que apenas dejaba pasar la luz. Clara avanzaba con cuidado, el cuaderno en una mano y la otra rozando el tronco rugoso, buscando apoyo. El aire se volvió más frío y denso, y cada paso parecía susurrar historias olvidadas entre las hojas caídas. De repente, el suelo cedió bajo sus pies y cayó de rodillas sobre una raíz expuesta. Al incorporarse, sus ojos captaron algo extraño a pocos metros, una estructura de piedra, cubierta de musgo y enredaderas, parcialmente oculta entre los árboles. Su corazón se aceleró, nunca antes había visto nada parecido en aquel bosque. Se acercó lentamente, los dedos temblorosos rozando la superficie fría y húmeda de la piedra. Había inscripciones talladas, símbolos similares a los del amuleto y el cuaderno, pero más profundos, como si alguien los hubiera grabado con desesperación. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese lugar parecía un antiguo santuario, un secreto que la montaña había protegido durante siglos. Mientras examinaba cada detalle, un fuerte crujido detrás de ella la hizo girar de golpe. La mirada se encontró con la sombra de una figura que emergía entre los árboles, silenciosa y firme. El miedo y la esperanza se mezclaron en su pecho, y supo que nada volvería a ser igual. Clara retrocedió un paso, el corazón latiéndole con fuerza mientras la figura avanzaba lentamente desde las sombras. No pudo distinguir su rostro, pero la presencia era inconfundible, una mezcla de autoridad y urgencia que paralizaba el aire a su alrededor. La mujer o el hombre, envuelto en una chaqueta oscura, alzó una mano con un gesto suave, como queriendo calmarla. No tengas miedo, dijo la voz,
baja pero firme. He estado esperándote. Clara sintió que las palabras la atravesaban, despertando una mezcla de alivio y desconcierto. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo sabía de ella? Quiso responder, pero las palabras se negaron a salir. En cambio, sus ojos buscaron en el rostro de aquel desconocido alguna señal, alguna pista que pudiera explicar aquella inesperada aparición. El silencio entre ambos se extendió, pesado y cargado de significado. Finalmente, la figura habló de nuevo, esta vez con un tono que parecía contener una advertencia. Lo que has encontrado no es un juego. El Monseni guarda secretos que pocos han llegado a comprender. Estás a punto de descubrir algo que cambiará todo. Clara tragó saliva, sintiendo que el mundo se estrechaba a su alrededor. Una pregunta ardía en su interior, pero decidió callarla por ahora. Sabía que aquella conversación apenas era el comienzo, y que el bosque aún tenía mucho más que revelar. La figura se acercó un poco más, y Clara pudo ver ahora sus ojos, profundos y cansados, como si hubieran visto demasiado. Extendió una mano temblorosa que sostenía un pequeño objeto envuelto en tela. Con un gesto lento, lo desenrolló y reveló una fotografía amarillenta, desgastada por el tiempo. Clara tomó la imagen con dedos temblorosos y la sostuvo frente a sí. Era una foto de un grupo de personas, jóvenes, sonriendo bajo el mismo cielo gris del Monseni. Entre ellos, reconoció a su hermano, su rostro capturado en un instante de felicidad que parecía tan lejano ahora. Un silencio pesado se instaló entre ambos. La mujer o el hombre, cuya identidad aún no quedaba del todo clara, miró a Clara con una mezcla de compasión y urgencia. Esto no es solo un recuerdo, dijo en voz baja. Es una promesa rota, un misterio que ha marcado a muchos aquí. Y tú estás en medio de todo. Clara sintió que su mundo temblaba, que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar pero también a abrir nuevas preguntas. Apretó la fotografía contra su pecho, mientras una sombra más profunda cubría el bosque a su alrededor. El Monseni se estaba revelando, pero aún guardaba secretos que nadie estaba listo para enfrentar. La fotografía temblaba entre las manos de Clara, sus dedos apretándola como si pudiera aferrarse a un pedazo de verdad. La figura frente a ella dejó escapar un suspiro profundo, sus ojos perdiéndose un instante en el horizonte cubierto de árboles. Luego, con voz más suave, comenzó a relatar una historia que parecía surgir de las mismas raíces del Monseni. Hace muchos años, un grupo de jóvenes desapareció en estas montañas, dijo, cada palabra cargada de pesar. Buscaban algo que nadie debía encontrar. Desde entonces, el bosque ha guardado silencio, pero no olvido. Clara escuchaba con el corazón en un puño, cada palabra abriendo heridas que creía cerradas. Su mente se llenaba de imágenes, de rostros que no conocía pero que sentía cercanos, como ecos del pasado que aún resonaban en la montaña. El viento agitó las hojas y la figura se acercó un poco más, bajando la voz hasta un susurro. Lo que has encontrado, el cuaderno, la piedra, el amuleto, son piezas de ese secreto. Pero hay algo más, algo que pocos se atreven a buscar. Clara tragó saliva, sintiendo que la noche se cernía sobre ellos con un peso insoportable. Quiso preguntar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Sabía que esa historia apenas comenzaba, y que lo que estaba por venir cambiaría todo para siempre. La noche comenzó a caer lentamente, tiñendo el cielo de tonos azul oscuro y gris ceniza. Clara y la figura permanecieron en silencio por un momento, las sombras del bosque abrazándolos con un manto pesado. El frío se colaba entre los árboles, y Clara sintió un temblor que no era solo por la temperatura. Finalmente, la figura habló de nuevo, con una voz que parecía surgir desde lo más profundo del alma. Hay un lugar en el Monseni, un sitio que pocos conocen y donde el tiempo parece detenerse, dijo. Allí es donde empieza todo lo que buscas, pero también donde muchos han perdido más que la esperanza. Clara sintió que el peso de esas palabras caía sobre sus hombros como una losa invisible. Su mente intentaba procesar cada detalle, cada advertencia, mientras sus ojos buscaban respuestas en la oscuridad creciente. ¿Me llevarás allí?, preguntó con voz temblorosa, la incertidumbre mezclada con una determinación que la impulsaba hacia adelante. La figura asintió lentamente, y juntos comenzaron a caminar hacia un destino envuelto en misterio. Cada paso resonaba en el silencio del bosque, y Clara sabía que estaba entrando en un territorio donde las verdades ocultas y los secretos antiguos aguardaban,
listos para cambiarlo todo para siempre. Avanzaron entre árboles que se estrechaban cada vez más, sus ramas entrelazadas como dedos que cerraban un puño alrededor del bosque. Clara sentía como el aire se volvía denso, y el suelo bajo sus pies parecía absorber cada sonido, dejando un silencio casi absoluto. La figura caminaba con paso firme, pero sus ojos vigilaban cada sombra, cada movimiento inesperado. Después de lo que parecieron horas, llegaron a un claro donde la luz de la luna apenas tocaba la tierra. En el centro, una piedra grande y lisa sobresalía, cubierta de símbolos tallados que brillaban débilmente bajo el resplandor plateado. La figura se detuvo junto a ella y, sin decir palabra, extendió la mano para tocar las inscripciones. Clara observó con el corazón apretado, sintiendo que ese lugar era más que un simple monumento. Había algo en el aire, una energía contenida que parecía respirar bajo la superficie. La figura se volvió hacia ella, con una mirada grave y una mezcla de advertencia y esperanza. Aquí es donde todo comienza, murmuró. Pero debes estar preparada para lo que vas a descubrir. Clara asintió lentamente, consciente de que ese momento marcaría el inicio de un camino del que no habría vuelta atrás. La montaña guardaba sus secretos con celo, y ella estaba a punto de enfrentarlos cara a cara. La figura trazó con los dedos las líneas grabadas en la piedra, sus movimientos lentos y reverentes, como si despertara a un antiguo espíritu dormido. Clara observaba cada gesto, sintiendo que el aire a su alrededor se cargaba de una tensión palpable, un silencio expectante que parecía contener siglos de secretos. De repente, la figura se volvió hacia ella con ojos que reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Este lugar, comenzó, pero su voz se quebró, es el punto donde las historias se entrelazan, donde el pasado y el presente chocan. Aquí se sellaron promesas y también se rompieron. Clara sintió un nudo en la garganta, recordando las caras de aquellos desaparecidos, las miradas perdidas en el tiempo. El peso de la verdad parecía caer sobre ella como una sombra pesada, y aunque temía lo que estaba por venir, una parte de ella anhelaba descubrirlo. El viento levantó una hoja seca que cayó justo a sus pies, y la figura recogió algo que brillaba entre la tierra. Extendió a Clara un pequeño objeto, un colgante con el mismo símbolo que la piedra y el amuleto. La conexión era innegable. Esto es solo el comienzo, dijo con voz firme. Hay mucho más escondido en el Monseni, y tú eres la única que puede desenterrarlo. Pero debes decidir si estás lista para enfrentar lo que hallarás. Clara tomó el colgante con manos temblorosas, sintiendo el frío del metal contra su piel. Lo sostuvo frente a sí, observando cómo el símbolo brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. Por un momento, todo parecía suspendido en el tiempo, el bosque, la piedra, la figura que la acompañaba y ella misma, atrapada en un instante que sabía sería inolvidable. La figura hizo un gesto para que avanzaran, señalando un sendero estrecho que descendía hacia la oscuridad del valle. Cada paso que daban se hundía en la tierra blanda, rodeados por árboles que susurraban historias antiguas. Clara sentía una mezcla de miedo y determinación, consciente de que se adentraba en un territorio donde las respuestas podían ser tan peligrosas como necesarias. Mientras caminaban, la figura comenzó a hablar de nuevo, narrando fragmentos de leyendas y advertencias que habían pasado de generación en generación en el pueblo cercano. Clara escuchaba, su mente atrapada entre el pasado y el presente, preguntándose qué lugar tendría ella en aquella historia que parecía escrita en las entrañas mismas del Monseni. El aire se volvió más frío, y un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que lo que encontrarían al final de ese camino cambiaría todo para siempre, pero aún no podía imaginar hasta qué punto. El sendero descendía con curvas suaves, cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies. Clara caminaba en silencio, sus pensamientos girando en torno a las historias que la figura le había contado. A cada paso, sentía que la montaña la absorbía, que el aire se hacía más denso y pesado, como si el bosque mismo contuviera la respiración. La figura se detuvo frente a una abertura entre los árboles, donde la niebla parecía más espesa, como un velo que ocultaba lo que había más allá. Sin decir palabra, hizo un gesto para que Clara pasara primero. Ella dudó un instante, luego cruzó el umbral, sintiendo como la temperatura bajaba y una sensación extraña se apoderaba de su piel. Al otro lado, el claro se abrió ante sus ojos, pero lo que vio no era lo que esperaba. Allí, entre la niebla que se desvanecía lentamente, había un círculo de piedras, antiguas y desgastadas, formando un patrón que parecía un mapa o un símbolo olvidado.
Clara se acercó, tocando una de las piedras con la punta de los dedos, y sintió una vibración sutil, casi imperceptible. La figura se quedó atrás, observándola en silencio, mientras Clara intentaba comprender el significado de ese lugar. El peso del misterio se hacía más tangible, y en su interior, una mezcla de miedo y esperanza comenzaba a aflorar. Sabía que aquel círculo de piedras era la clave, pero también la puerta a algo mucho más grande y oscuro de lo que había imaginado. Clara recorrió con la mirada el círculo de piedras, cada una marcada por símbolos que parecían contar una historia antigua. Se agachó y tocó una de ellas, sintiendo la rugosidad bajo sus dedos y un frío intenso que recorrió su brazo. Cerró los ojos por un momento, dejando que el silencio del claro la envolviera, como si el bosque mismo le hablara en un idioma olvidado. La figura permanecía a su lado, observándola con una mezcla de respeto y preocupación. Finalmente, rompió el silencio. Este lugar fue un punto de encuentro, un lugar sagrado para quienes conocían los secretos del Montseny, dijo en voz baja. Aquí se sellaron pactos y se juraron silencios que aún pesan. Clara absorbió cada palabra, sintiendo como su corazón se aceleraba. La idea de que aquel sitio fuera un testigo mudo de promesas y misterios la llenaba de una mezcla de asombro y temor. Miró alrededor, buscando cualquier indicio, y sus ojos se posaron en una piedra más grande, en el centro del círculo, donde una inscripción apenas visible destacaba. Se arrodilló y limpió suavemente la superficie con la manga de su chaqueta, revelando palabras grabadas que hablaban de despedidas y de un secreto que debía permanecer oculto. Sus dedos temblaron al leerlas, y un escalofrío recorrió su espalda. La figura se acercó y susurró. Lo que buscas está aquí, pero también el precio que deberás pagar por descubrirlo. Clara levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de determinación y miedo. Sabía que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría todo, pero también que nada volvería a ser igual después de esa noche. La noche envolvía el claro con un silencio casi absoluto, roto solo por el susurro lejano del viento entre las ramas. Clara permaneció arrodillada frente a la piedra, sus dedos recorriendo con delicadeza las letras grabadas, sintiendo que cada palabra pesaba como una carga ancestral. La figura a su lado respiraba profundamente, como preparándose para revelar algo que llevaba demasiado tiempo oculto. De repente, la figura sacó de su chaqueta un viejo cuaderno, sus páginas amarillentas y frágiles. Lo abrió con cuidado y lo extendió frente a Clara. En él, había dibujos similares a los símbolos del círculo de piedras, junto a anotaciones que hablaban de desapariciones, pactos y un misterio que atravesaba generaciones. Clara levantó la vista, buscando en los ojos de su acompañante alguna señal de esperanza o advertencia. En lugar de eso, encontró un silencio pesado, una mirada que parecía decir que el camino que habían comenzado no tendría vuelta atrás. Debes saber que lo que estás a punto de descubrir puede cambiarlo todo, murmuró la figura. Pero también puede romperlo. Clara sintió un nudo en la garganta, y una mezcla de miedo y valentía se apoderó de ella. Cerró el cuaderno lentamente, guardándolo con cuidado. Sabía que, a partir de ese momento, su vida y la del Montseny quedarían unidas para siempre, en un misterio que apenas comenzaba a desvelarse. La figura cerró el cuaderno con un gesto lento y pesado, sus ojos fijos en Clara como si midiera la fuerza que ella tendría para soportar lo que venía. El viento movió suavemente las hojas caídas, y el bosque pareció contener la respiración. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo la mirada firme. Hay historias que no se cuentan, secretos que se guardan para proteger, dijo la figura, su voz apenas un susurro. Pero a veces, la verdad exige ser conocida, aunque duela. Clara asintió, sintiendo que cada palabra abría una herida invisible en su pecho. Miró hacia el círculo de piedras una vez más, como buscando un ancla en medio de aquella tormenta de emociones. La noche avanzaba, y la oscuridad parecía hacerse más profunda, envolviendo todo en un manto de misterio y promesas incumplidas. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó finalmente, la voz cargada de una mezcla de miedo y determinación. La figura la observó un instante, luego señaló hacia un sendero apenas visible entre los árboles. Seguir adelante, respondió, porque el Montseny no revelará sus secretos a quien se detenga. Pero ten cuidado, cada paso puede acercarte a la verdad o arrastrarte al abismo. Clara respiró hondo, apretó el colgante contra su pecho, y con la mirada fija en el sendero, dio el primer paso hacia lo desconocido. El bosque la acogió con su silencio eterno,
y ella supo que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El sendero serpenteaba entre árboles que parecían susurrar secretos al viento, y cada paso de Clara resonaba con una mezcla de esperanza y temor. La figura caminaba a su lado, silenciosa pero atenta, como si vigilara cada sombra que se movía en la penumbra. La luz de la luna apenas iluminaba el camino, dibujando formas que parecían danzar entre las ramas. Clara sentía el peso del colgante contra su pecho, un recordatorio constante del misterio que la había llevado hasta allí. Su mente repasaba las palabras de la figura, las historias de pactos y promesas rotas, y el nudo en su garganta se apretaba con cada metro que avanzaban. De repente, el sendero se abrió hacia un vacío rodeado de árboles más viejos y retorcidos. En el centro, un pozo de piedra antigua sobresalía del suelo, cubierto de musgo y enredaderas. La figura se detuvo y miró a Clara, sus ojos reflejando una mezcla de respeto y advertencia. «Este es el lugar donde todo comenzó», dijo con voz baja. «Aquí es donde las desapariciones se cruzaron con el destino». Clara se acercó al borde del pozo, mirando hacia la oscuridad que parecía absorber la poca luz que quedaba. Un silencio pesado llenó el aire, y ella sintió que, en ese instante, estaba al borde de descubrir una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Clara se acercó al borde del pozo, sus manos temblorosas rozando la piedra fría y húmeda. Miró hacia abajo, pero la oscuridad era tan profunda que parecía tragarse cualquier luz. El silencio alrededor se volvió denso, como si el bosque contuviera la respiración esperando una respuesta que aún no llegaba. Sentía el pulso acelerado, el latido de su corazón resonando en sus oídos. La figura a su lado permaneció en silencio, observándola con una expresión que mezclaba respeto y pesar. Finalmente, rompió el silencio. «Dicen que quien mira demasiado tiempo al pozo puede perderse en sus propios temores», murmuró. «Aquí se cruzan los destinos, y también las sombras que nadie quiere enfrentar». Clara tragó saliva y apartó la mirada, sintiendo un peso invisible aplastando su pecho. Recordó las caras de los desaparecidos, sus risas apagadas por el misterio, y la angustia de quienes los buscaban sin descanso. El colgante contra su pecho le recordó que ella también estaba ahora atrapada en esa historia, una historia que parecía no tener final. «¿Qué hay dentro?», preguntó con voz temblorosa, buscando en los ojos de la figura una respuesta que la preparara para lo que vendría. La figura suspiró, con la mirada fija en el pozo. «Aquello que muchos temen enfrentar, la verdad oculta en las profundidades del Montseny. Pero para descubrirla, debes estar dispuesta a mirar más allá del miedo». Clara se quedó en silencio, la mirada fija en el pozo oscuro que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Sus manos apretaron con fuerza el colgante contra el pecho, como buscando un ancla en medio de aquel abismo invisible. El frío de la noche se colaba entre las hojas, y cada suspiro del viento parecía llevar consigo un eco de voces lejanas, de historias que el Montseny había guardado celosamente. La figura a su lado sacó una pequeña linterna y la encendió, iluminando apenas un círculo estrecho sobre la piedra. Luego, con cuidado, arrojó una cuerda dentro del pozo, que desapareció en la oscuridad sin emitir ningún sonido. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, cada latido marcando el ritmo de una verdad que estaba a punto de emerger. «No será fácil», advirtió la figura. «Pero si quieres respuestas, debes bajar y enfrentarte a lo que se oculta abajo». Clara tragó saliva, sintiendo cómo el miedo y la determinación se entrelazaban dentro de ella. Dio un paso hacia el borde, sus dedos rozando la cuerda que ahora pendía en el vacío. Cerró los ojos un instante, respiró hondo, y comenzó a descender, con la oscuridad envolviéndola poco a poco, mientras el silencio del bosque la acompañaba desde arriba. En lo más profundo del pozo, Clara encontró una caja de madera antigua, desgastada por el tiempo y la humedad. Al abrirla, descubrió fotografías, cartas y objetos que contaban la verdad oculta durante décadas. Un pacto secreto entre familias del pueblo, una tragedia silenciada para proteger a quienes amaban, y la razón por la que tantos habían desaparecido en el Montseny. Las piezas encajaban finalmente, pero el precio de esa verdad era un dolor que atravesaba generaciones. Al emerger, Clara sintió que el aire fresco le llenaba los pulmones con una mezcla de alivio y melancolía. La figura que la había acompañado la observaba con ojos húmedos, compartiendo un silencio cargado de emociones. En el rostro de Clara se dibujó una sonrisa triste, consciente de que, aunque la verdad había salido a la luz,
El bosque seguiría guardando sus secretos en sus sombras profundas. De regreso, mientras la niebla comenzaba a descender otra vez sobre el Montseny, Clara miró hacia las montañas con una mezcla de respeto y nostalgia. Sabía que aquel lugar, con su belleza y misterio, era un reflejo de la vida misma, lleno de historias ocultas, esperanzas rotas y, quizás, nuevas promesas esperando ser descubiertas. Y en ese instante, comprendió que algunas respuestas solo existen para abrir más preguntas, dejando al corazón en un eterno viaje entre la luz y la sombra.